Bienvenidos al canal del Coronel. Parece que nos estamos volviendo completamente locos en Europa. Recientemente, en un medio alemán, decían que conocían los planes secretos tanto de Rusia para atacar, pero ya mismo, a partir de febrero o marzo, poco menos que de este año 2024, e incluso que conocían los planes secretos de Alemania para responder. Pero, ¿nos hemos vuelto locos? ¿Qué nos está pasando en este continente? Recientemente también el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, decía que no quería que Ucrania entrara en la OTAN para evitar una tercera guerra mundial. Obviamente, para enfrentarse Europa contra Rusia, la OTAN contra Rusia, o al menos los países de la OTAN que están en Europa contra Rusia. Esto es una auténtica locura, un disparate. No nos damos cuenta de que estamos hablando de países que son potencias nucleares, que Rusia, según los acuerdos de reducción de armamento estratégico, tiene al menos 1.500 cabezas nucleares preparadas para ser lanzadas en cualquier momento. Pero también las tiene Francia por parte de la OTAN en Europa, también las tiene el Reino Unido, por supuesto Estados Unidos. Esto es una auténtica barbaridad. Tenemos que despertar los ciudadanos europeos para impedir que esta locura vaya más, para poner freno, para poner coto a nuestros políticos, que parece que de repente han perdido todo la cabeza. ¿Pero no sería mucho más fácil sentarse a negociar, sentarse a hablar, buscar la paz, buscar la manera de intercambios comerciales, de intercambios financieros, en vez de aumentar los presupuestos de defensa, buscar más medios militares, ver cómo podemos aumentar la producción de material militar, pensando en ir a una guerra casi inminente? Pero es que lo mismo están diciendo en Finlandia, en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, en los países bálticos, por supuesto. Esto es una auténtica barbaridad. Por favor, frenémoslo entre todos, antes de verdad que nos lleven al desastre total y absoluto. Que, como no, lo pagaremos siempre los ciudadanos de a pie. No lo van a pagar nunca las élites. Despertemos, por favor, y paremos esta locura belicista en Europa, que no nos va a llevar por ningún buen camino, una vez más, a nosotros, al pueblo, a los ciudadanos de a pie. ¿Está Europa en peligro? ¿Ante Putin? No, ¿por errores pasados? Es que Europa no paran de repetir, no los ministros de defensa. ¿Está Europa en peligro? Me imagino que has visto el informe de Bill del domingo. Sí. Hay un informe secreto, va a atacar en febrero y en 2025. ¿Está Europa? Usted sabe algo de eso, es militar. Usted sabe algo. ¿Está Europa en peligro? Y en el caso de que esté en peligro, ¿a quién hay que pedir responsabilidades de que los militares fueran a las ferias de empleo y poco más que les tiraran? Que hayan sido durante los últimos 20 años solo labores humanitarias y mal vistos por una parte de la clase política que ahora dice, militares, venid. Es decir, oiga, que ustedes no, ellos deben pedir perdón públicamente a todos los militares españoles a los que no podían ir ni a una feria de empleo. Es que les han tratado mal. La política, en un grado extenso, le ha tratado mal a los militares. Y si ahora encima estamos en peligro, El problema de Europa es que estamos totalmente despistados y desconcertados. Lo primero, estamos mandados por una élite que no ha sido elegida democráticamente, lo primero que tenemos que decir, que en la mayoría de los casos sirven a intereses extranjeros antes que a intereses europeos, pero pasa también dentro de los países. La prueba está, tú mira, ¿quién es la señora Lagarde? La directora del Banco Central Europeo. ¿De dónde proviene? Del Fondo Monetario Internacional, es decir, de la mano de Estados Unidos. Si vamos a la señora Van der Leyen, la presidenta de la Comisión, tampoco elegida democráticamente con el poder que tiene, que es el verdadero órgano ejecutivo, podríamos decir, ¿dónde pasó la mayor parte del tiempo? En Estados Unidos. Y así podíamos seguir uno tras otro. Entonces, ¿qué significa? Que aquí nos hemos convertido en verdaderos vasallos al servicio de intereses extranjeros. Y pensamos muy poco en nuestros propios intereses. Sobre todo porque no hacemos tampoco un planeamiento estratégico a largo plazo que sí que hacen otros países. Sea Estados Unidos, o sea China, o sea Rusia, me da exactamente igual. Aquí no lo estamos haciendo. Vamos a remolque de los acontecimientos. Entre otras cosas porque nos hemos convertido en un boxeador que puede ser que tengamos alguna musculatura, cada vez menos, pero que estamos totalmente ciegos, estamos dando golpes en vacío. Y porque además hemos perdido la orientación de por dónde va el mundo. Los hemos despistado mucho. Y a mí me preocupa, efectivamente, tú antes mencionabas el caso de Alemania, pero fíjate, el otro día me llegaba información, amiga de muchísimos sitios, tengo contactos en todo el mundo, muchos años dando vueltas por ahí,
En Dinamarca están empezando a preparar a los niños para la defensa. Están empezando a instruir en los colegios. Tú fíjate, estamos hablando de Dinamarca, países que parecían que eran como muy liberales, ¿verdad? E incluso muy antibelicistas. Un ejemplo para el sur de Europa. Correcto. Suecia. Recordemos las semanas pasadas, cómo las autoridades suecas están avisando a sus ciudadanos que se preparen para en cualquier momento entrar en guerra con Rusia. Tenemos el caso de Finlandia. En Noruega, exactamente igual, declaraciones de la semana pasada. Y a mí eso me preocupa enormemente. Es verdad que algunos, por ejemplo, Noruega siempre ha sido un país muy anglófilo, es un país al que quiero mucho por otros motivos, pero él ha sido siempre muy anglófilo, y te quiero decir que de repente se están subiendo a ese barco de ese belicismo incluso los partidos de izquierda, que siempre habían sido todo lo contrario, ¿no? ¿Pero crees que Putin quiere atacar? Pero ¿cómo va a atacar? ¿A Europa? ¿Cómo va a atacar? ¿A un país OTAN? Lo dice un informe a un país OTAN. ¿Cómo va a atacar a una OTAN que tiene armamento nuclear, que tiene, a pesar de todo, y sabes que ahora mismo de munición estamos bastante deficientes, y también incluso, bueno, Alemania estaba desmontado el ejército. Desmontado el ejército de tierra, el ejército del aire. No, y las empresas armamentísticas. Totalmente, estaba desmontado. Iban a tener negocio. Pero Putin va a atacar Europa. ¿Pero para qué? Ese es el tema. Pero porque es la primera derivada. Tú piensas, vamos a pensar un poco que Digo, lo está diciendo muchos países ya, ¿no? Con sensatez, ¿no? Mira, a Rusia lo que le interesaría ahora mismo es de verdad llegar otra vez a un entendimiento con todo el resto de Europa, con la Unión Europea, para poder vender sus prácticamente ilimitados recursos naturales, que nosotros los necesitamos, que estamos, sabes que a pesar de todo había mucha trampa y se ha seguido importando hidrocarburos, petróleo, gas y carbón de Rusia, pero tú sabes que estamos importando también de Estados Unidos, ayer ponía un tuit, como Estados Unidos ahora mismo a través del gas natural licuado, ya tiene 7 grandes productoras de gas natural licuado en sus costas y está construyendo a un ritmo agigantado nuevas para proveernos de ese gas a un precio superior a toda Europa. 40%. En el caso de que Putin, y que siento insistir, de verdad esos informes supuestos de inteligencia tuvieran razón, ¿Europa está preparada? Si hubiese una guerra, Europa, que ha obviado a las empresas armamentísticas, que ha obviado el servicio militar, que ha obviado a los militares, ¿estamos preparados por si hubiese que ir a una guerra? Mira, cuando se analiza precisamente factores de esta naturaleza, tú tienes que pensar, por ejemplo, en la capacidad de producción de los países. Y la capacidad de producción y también incluso la tecnología. Aunque es verdad que, por ejemplo, en Ucrania se está utilizando tecnología, pero también se está utilizando mucha artillería convencional, por así decirlo, que es lo que más bajas ocasiona, lamentablemente. Entonces, ¿qué sucede? Ahora mismo nuestra capacidad de producción en Europa no es igual ni mucho menos que la capacidad de producción que tiene otros países, como puede ser China o como puede ser la propia Rusia, que pensábamos que no la iba a tener y resulta que ha demostrado que sí que la tenía. Aquí lo tendríamos complicado. Y luego, ¿qué nos falta? Salvo que nos movilizaran mucho las emociones a los europeos, nos falta belicosidad. No tengamos ninguna duda. Y además belicosidad, y veremos a ver si a los países cuántos muertos estaban dispuestos a poner o cuántos ataúdes de esos militares estaban dispuestos a recibir todos los días en su territorio. Que eso también hay que tenerlo en cuenta, es que son muchos factores. Y luego, pero dentro de eso, aparte, piensa que estamos hablando ya no solamente la OTAN, no solamente los países europeos, estamos hablando que Estados Unidos está detrás, evidentemente, pero es que incluso dentro de los propios países europeos hay un país que tiene armamento nuclear, que es Francia. Dentro de la Unión Europea, pero es que hay otro país de la OTAN, europeo, no de la Unión Europea, que es el Reino Unido, que también tiene armamento nuclear. Es decir, que ya estaría, o sea, es que es mejor que ni nos planteemos ese escenario, porque es cierto pero que entonces entiendo sí habría defensa, pero claro, la defensa es la destrucción mutua. Absolutamente. Es verdad que es cierto que hay países que hay un interés en que Rusia llegue, o digamos, involucrar en esta guerra internacional que se libra en Ucrania, involucrar directamente, ya no solamente que le proporcione armamento o que desde su territorio despeguen aviones que están ahora mismo participando en la guerra en Ucrania, sino que algún país de la OTAN intervenga directamente en la guerra contra Rusia. Y eso ya sería el caos total, porque una cosa es Ucrania, que ni es país de la OTAN ni es país de la Unión Europea, y otra cosa es atacar a un país de la OTAN o a un país de la Unión Europea, que normalmente coinciden los dos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí hablaríamos de algo completamente diferente, eso sería la guerra total, pero eso sería
Es que mejor no pensarlo, sería el Armagedón, sería la destrucción, por lo menos de Europa, por lo menos de Europa. Oye, que a lo mejor a otros les podría venir bien, no lo sé, pero desde luego para los europeos nos vendría absolutamente fatal. Pero en cualquier caso tienes tu razón, que de la parte convencional ahora mismo estamos mucho menos preparados de lo que nos creemos. José, esa es la realidad. Es decir, que solo podemos jugar a la disuasión nuclear. Totalmente, Solo claro. hay una carta en la mesa que nos sirva, que es disuasión nuclear. Pero no, es que es mejor ni pensar en ello, porque además, ¿hasta dónde nosotros estaríamos dispuestos a arriesgar? ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar? ¿Hasta dónde estarían dispuestos nuestros pueblos a llegar, más allá de los políticos? ¿Se lo permitiríamos a los políticos? ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar Rusia? ¿O incluso con el respaldo de China? Es decir, es que mejor ni planteas eso, José, porque sería la destrucción total y absoluta. Me llamó mucho la atención, que también lo he analizado a fondo, lo que decía el Bild, es el periódico alemán, la revista alemana, que daba la sensación, como yo que lo estudié en su momento muy en detalle, lo que pasaba durante la Guerra Fría, que sabíamos todos los medios que tenían los soviéticos, su doctrina, su estrategia, lo sabíamos todo. Sabíamos exactamente lo que iban a utilizar al detalle. Solamente nos faltaba saber el día, la hora y el punto exacto de ruptura. Pues da la sensación de que lo que nuestro día lo decía este medio Bild alemán, es que lo sabían todo y solamente faltaba conocer el momento y exactamente por dónde iban a romper los rusos. Pero claro, es que a mí me parece tan descabellado que es que prefiero ni siquiera plantearme que eso puede llegar a ser cierto. Pero probablemente lo que haya detrás sea también, primero, obviamente, lo que hablábamos, la guerra cognitiva, desprestigiar siempre y demonizar al adversario, por supuestísimo, meter miedo a las poblaciones europeas también, probablemente para conseguir incrementar los presupuestos de defensa y que a lo mejor tengamos una mayor capacidad de disuasión, incluso desde el punto de vista convencional.